Vamos a empezar entonces a hablar de vectores en R2 y en R3 en 2 y 3 dimensiones. Y podríamos hablar primero de lo que son vectores en general. Y resulta que, bueno, hablando de vectores en general, vamos a definir aquí lo que es un vector. Vector. Es un objeto al cual se le puede asignar una magnitud. Y esa magnitud, bueno, vamos a llamarla así, una magnitud o norma y una dirección. Una magnitud o norma y una dirección. Resulta que depende de donde nosotros estemos ubicados, es decir, dependiendo de cómo sean los objetos, la magnitud o norma se puede determinar de una forma o de otra. Por ejemplo, algo que vamos a ver nosotros y algo que tal vez ya por ahí por el cálculo, tal vez por lo que vieron de física en el colegio, si nosotros estamos acá en el plano cartesiano en R2, a un vector, ¿cómo vamos a denotar un vector? Un vector tiene las siguientes características. Tiene un punto inicial y tiene un punto final. En el punto final vamos a poner una flecha. Bien. Resulta que en R2 los vectores van a estar determinados por puntos. Ya veremos eso con un poco más de detalle, pero de momento vamos a decir que simplemente van a estar determinados por puntos. Resulta que en R2 podemos medir la longitud de este vector, la norma, la magnitud, por ejemplo, usando la norma euclidiana. ¿Sí? ¿Cómo hacen ustedes para medir la longitud de este vector? ¿Cómo hacen para medirla? ¿Cómo hacen para medir, en últimas, la distancia de este punto con coordenadas A, B hasta el 0, 0? ¿Cómo hacen? No es con la fórmula de distancia punto, profe. Eso. R2. Entonces, la norma, vamos a llamar, para los vectores vamos a utilizar letras, sobre todo letras U, V y W. El vector B tiene como norma, después vamos a ingresar por acá algo de terminología y de notación, tiene como norma o magnitud. ¿Qué tiene como norma o magnitud? Entonces, esto será la raíz cuadrada de ¿quién? En este caso tenemos de a cuadrado más b cuadrado, ¿cierto? Resulta que esta forma de medir distancias me permite establecer una norma. Es decir, si yo tengo los puntos x1, y1 y el punto x2, y2, ¿cómo se calcula la distancia entre un par de puntos en el plano? Resulta que esa forma de calcular esas distancias se puede definir y la que nosotros conocemos es esta, diferencia de las componentes, ¿cierto? X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado, todo en raíz. Esto que está aquí se conoce como la distancia euclidiana o también como la norma euclidiana, como la norma euclidiana. Eh, los videos de la semana anterior no los he subido, los voy a subir, los subiré hoy junto con este. El fin de semana no,
no los subí finalmente, pero los voy a subir los de la semana pasada, ¿vale? Esta es la distancia que se conoce como distancia euclidiana o la norma euclidiana. Y con esta distancia y esta forma de medir distancias, uno puede definir toda la geometría euclidiana, ¿cierto? Toda la geometría euclidiana. Si ustedes, por ejemplo, piensan en lo que es la definición de... A ver, vamos a preguntar aquí algunas cosas. ¿Cómo definirían ustedes un cuadrado? ¿Qué es un cuadrado para ustedes? ¿Qué es un cuadrado para ustedes? ¿Quién me dice qué es un cuadrado? En sus palabras. ¿Nadie? Algo que tiene 4 lados. A ver, algo que tiene 4 lados puede ser algo como lo siguiente. Algo que tiene 4 lados, y vamos a suponer que es recto, que son rectos. Esto tiene 4 lados. Eso que dibujé tiene 4 lados. Entonces, eso que dibujé es un cuadrado. Profe, si se le suma que a eso tenga los ángulos de 90, ¿no? Bueno, entonces vamos a poner que tenga 4 lados y que tenga ángulos rectos. Bueno, por aquí tenemos eso. Tiene 4 lados y tiene sus 4 ángulos rectos. Entonces eso es un cuadrado. Que todos sus lados midan igual y los ángulos internos tengan 90 grados. Eso. Entonces, si ustedes observan, para poder definir un cuadrado, yo tengo que hablar de la dimensión, tengo que hablar de la magnitud. Bueno, acá no estoy dibujando precisamente. Tengo que hablar de qué? De que los 4 ángulos sean rectos, pero también tengo que decir que los 4 lados miden lo mismo. Es decir, para poder definir un cuadrado necesito hablar de distancias, ¿sí? Necesito hablar de distancias o de magnitudes. ¿Por qué de distancias? Porque si yo pongo los vértices del cuadrado, básicamente lo que diría es que la distancia de este punto A este punto B es la misma que de B a C, y la misma que de C a D, y la misma que de D a A. Entonces puedo hablar de distancias a partir de eso. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo cambio mi forma de definir la distancia? Resulta que como estamos definiendo un vector, es un objeto al cual se le puede asignar una magnitud o norma y una dirección. Pero resulta que la magnitud o norma está, en últimas, definida también por la distancia, cómo se mide la distancia en ese conjunto, ¿cierto? En ese espacio. Resulta, vamos a ir aquí a GeoGebra, hay una métrica, una forma de medir, la que nosotros conocemos es la métrica euclidiana. A ver, acá tenemos nosotros la cuadrícula. Voy a poner acá un punto A en las coordenadas 2, 2. Y voy a poner por aquí un punto B en las coordenadas 11, 5. Si yo les pregunto cuál es la distancia de A a B, entonces la distancia de A a B con la norma euclidiana la distancia de A a B, ¿qué será? Esto será, esa distancia es la raíz de 11 menos 2, ¿cierto? Diferencia de las componentes en X para esos puntos, 11 menos 2 al cuadrado más 5 menos 1 al cuadrado. Y hago esta cuenta. ¿Cuánto da esta cuenta? 11 menos 2 es 9, al cuadrado es 81, y 5 menos 1 es 4, al cuadrado es 16. Al hacer esa cuenta, eso da raíz de 97. Raíz de 97, que es aproximadamente
9.84. Aproximadamente 9.848. ¿Bien? Bueno, ahora la pregunta se va a transformar si nosotros definimos la siguiente métrica. Nosotros para poder medir la distancia desde A hasta B lo estamos haciendo ¿cómo? Lo estamos haciendo a través de ¿qué? Del segmento, ¿cierto? La longitud del segmento que une los dos puntos. Pero ahora piense usted lo siguiente. Piense que la cuadrícula, no la que es más fina, sino la cuadrícula acá de los números enteros, ¿sí? Es decir, estas líneas que están acá, estos cuadrados que se forman acá, en esta cuadrícula, supongan que es como si fuera una ciudad. Es como si esto fuera una ciudad. Y acá tenemos, dentro de la cuadrícula, acá tenemos edificios. Y las líneas de la cuadrícula serán carreteras. Serán carreteras. Entonces, yo necesito ir del punto A al punto B, pero no puedo atravesar edificios. Entonces, puedo usar las carreteras. ¿Cuál es la distancia desde el punto A hasta el punto B? Entonces, cuando hablamos de distancia, tendríamos que ir ya sea por estas calles o carreras, ¿cierto? Incluso podría ser esto. Podría ser esto. Y acá tengo esto. Si uno mira cuál es la distancia desde A hasta B, esto será, veamos cuántos cuadraditos corrí acá. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Es decir, en esta forma de medir la distancia entre A y B es 12. Ojo, no confundir el hecho de medir la distancia con lo siguiente, porque uno dice, no estoy preguntando cuántas formas hay de ir desde A hasta B, porque otra cosa es que yo, por ejemplo, pueda hacer esto, pueda ir subir así, hacer aquí todo esto así, subir acá, bueno, subir acá esto recto y cruzar aquí. Claro, si yo mido la distancia de este camino es mucho mayor, esa distancia va a ser mayor, pero ojo, de eso no se trata. Porque cuando uno pregunta la distancia, ¿cierto? Si usted, por ejemplo, trata de medir la distancia con norma euclidiana, supongo que tiene este punto y tiene esta recta. Yo quiero medir la distancia del punto a la recta. Yo no tomo simplemente acá un punto y digo, bueno, es esto. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es el camino más corto. Entonces acá resulta que el camino más corto, entre comillas, hay varios caminos que tienen la misma distancia. Por ejemplo, yo podría ir directamente desde A hasta este punto sobre B y luego subir. Y si ustedes miran esa distancia, también es 12. O podría ir, mejor dicho, cualquier camino que se mantenga en este rectángulo que estoy dibujando, todas esas distancias serán 12. Y si, por ejemplo, solo pone una regla como A en relación a B se encuentra más hacia la izquierda y más hacia abajo, para ir desde A hasta B, basta con moverme solo a la derecha y hacia arriba, ¿cierto? Solo a la derecha y hacia arriba. Entonces, si me muevo solo a la derecha y hacia arriba, cualquier camino que incluya solamente esos dos movimientos a la derecha y hacia arriba, me permiten ir de A hasta B usando la menor distancia. De hecho, la menor distancia es 12, pero puede recorrerse a partir de varios caminos. Esto que está acá se conoce como la norma, lo que estamos haciendo acá, se conoce como la norma ométrica del taxista. La norma ométrica del taxista. Y precisamente es porque se está moviendo entre calles y carreras, ¿sí? Por esa cuadrícula. Básicamente piense que usted se encuentra en el punto A, quiere ir al punto B, toma un taxi y le dice, bueno, lléveme al punto B. Y aquí se supone que todas las calles y carreras son doble vía, ¿sí? En ambos sentidos.
y que además vamos a suponer que el taxista no le dio cara de extranjero, ¿no? Y no se fue a darle 3 vueltas alrededor de B. Esto se conoce como la métrica del taxista y es una forma de medir distancias. Es una forma de medir distancias. Entonces observe, con la métrica euclidiana, la distancia entre los mismos puntos me da 9.848. Pero con la métrica del taxista, la distancia entre esos dos puntos me dio 12, me dio más. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros definimos la métrica del taxista, ¿cierto? Cuando definimos la métrica del taxista, la geometría cambia. Vamos a ver eso. Y por eso es importante que cuando nosotros definamos un conjunto de objetos, digamos cómo vamos a medir las distancias, porque el hecho de, básicamente, como midamos nosotros las distancias, va a ser cómo podamos establecer la geometría de ese conjunto o de ese espacio. Vamos a construir un rectángulo. Bueno, de hecho vamos a construir, a ver, qué sé yo, un triángulo equilátero. ¿Bien? Y como triángulo equilátero solamente voy a decir que un triángulo equilátero es un triángulo que tiene sus 3 lados iguales. ¿Bien? 3 lados iguales. Y cuando digo 3 lados iguales es que la distancia, observe, normalmente uno, ¿cómo dibujaría un triángulo equilátero? Algo de este estilo. Y acá tenemos entonces un punto A, un punto B y un punto C. Para que sea equilátero en la norma euclidiana, entonces la distancia de A a B, de B a C y de A a C, las 3 son iguales. Voy a mantener esa misma definición y voy a ver qué pasa aquí con los triángulos equiláteros. Por ejemplo, voy a construir un triángulo equilátero así. Voy a poner un punto B aquí. ¿Y cuál es la distancia de A a B por la métrica del taxista? ¿Cuál es? ¿Cuál es la distancia desde A hasta B, muchachos? ¿Sí me están escuchando o no? 4. Pero ahora observe, si yo quiero construir otro punto a distancia 4 de A, puedo hacerlo de la siguiente manera. Por ejemplo, este punto está a distancia 2, ¿cierto? Pero este punto de aquí está a distancia 4. Este punto está a distancia 4. ¿Sí? Este C. Observen, está a distancia 4 de B también. Es decir, con este punto, estos 3 puntos en la métrica del taxista forman un triángulo equilátero. Pero si ustedes miden las distancias en la norma euclidiana, esta distancia desde A hasta C no es 4, ¿cierto? Esa distancia desde A hasta C no es 4. Entonces aquí cambian algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué es un triángulo isósceles? Vamos a decir que un triángulo isósceles es un triángulo que tiene 2 lados iguales. Y bueno, el tercero da un poco lo mismo, ¿no? El tercero puede ser igual o no. Vamos a poner aquí, por ejemplo, esto es un triángulo isósceles. Acá tenemos A, B y C. En la norma euclidiana esto es un triángulo isósceles. La distancia de A a C es igual a la distancia de A a B. Pero ahora, por ejemplo, voy a construir un triángulo isósceles a partir de esto. Nuevamente tomemos acá los puntos A y B, están a distancia 4. Ahora quiero un punto, simplemente un punto que está a distancia 4 de A. Por ejemplo, este punto está a distancia 4 de A, ¿cierto? Observen, acá tengo 1 y acá tengo 3, eso es 4. Es decir, estos 3 puntos en la métrica del taxista están haciendo un triángulo isósceles. La distancia de A a C es la misma distancia de A a B. Pero no es el único punto que se puede tener en cuenta allí. A ver, veamos otro en el cual tengamos que esto es isósceles. Por ejemplo, aquí, con este punto C. Es decir, como si tuviéramos este triángulo que está acá. Este en la métrica del taxista es un triángulo isósceles. La distancia de A a C es la misma distancia desde A hasta B. Es esa misma distancia.
Entonces observe, si yo cambio la forma de medir las distancias, mi geometría cambia. Y bueno, tal vez en los triángulos no se alcanza a percibir del todo, pero hay otras figuras que se ponen un poco más interesantes. Por ejemplo, ¿cómo se define una circunferencia? Una circunferencia se define como el conjunto de todos los puntos. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos aquí GeoGebra. El conjunto de todos los puntos que están a la misma distancia de un punto dado, ¿cierto? Es decir, yo tengo aquí un punto dado, un punto A, y el conjunto de todos los puntos que están a la misma distancia de A, digamos el conjunto de todos los puntos que están a distancia 2 de A, todo ese conjunto de puntos es lo que forma la circunferencia, ¿sí? Es lo que forma la circunferencia. Entonces ahora aquí voy a construir nuevamente un punto A en la métrica del taxista y quiero todos los puntos que estén a distancia 2 de A. A distancia 2 de A. Por ejemplo, este punto está a distancia 2 de A. Este punto está a distancia 2 de A. Este también, acá. Todos estos puntos están a distancia 2 del punto central de ese punto A. Es decir, que en la métrica del taxista, ¿cómo se ve una circunferencia? De hecho, la circunferencia, que tiene la misma definición, se convierte en lo siguiente. Y si ustedes ven esto, ¿esto qué es en la geometría usual, muchachos? ¿Qué es esto que estoy remarcando en azul? ¿Qué es? Lo conocemos como rombo. Esto que estoy dibujando aquí, eso es una circunferencia en la métrica del taxista. Si yo cambio la forma en la que estoy midiendo las distancias, toda mi geometría cambia. Toda mi geometría cambia. Bien, toda la geometría cambia. Entonces imagínense, una circunferencia ahora en la métrica del taxista se ve así. Esto es una circunferencia de radio 2. Bien, se podrán imaginar qué puede pasar, por ejemplo, con cuentas con respecto, qué sé yo, a triángulos, ¿sí? ¿Qué puede pasar con cuentas, por ejemplo, con respecto a rectas paralelas? ¿Cierto? Tengan en cuenta que las rectas paralelas son rectas en las cuales la distancia se mantiene constante. Y estas no son las dos únicas formas de medir distancias en R2. Estas normas o estas métricas realmente deben cumplir algunas condiciones. No es simplemente que yo digo, bueno, voy a medir la distancia de esta forma y ya está. No, debe cumplir algunas condiciones. Pero estas dos normas cumplen esas condiciones. Hay más normas, para R2 hay más normas, y de hecho, como les digo, si cambio la norma, cambia la geometría y cambia todo lo que puedo percibir, todo lo que puedo decir. Entonces ahora puede ser diferente. Puede ser diferente. Por eso es importante, cuando definimos un espacio vectorial, ahora acá que vamos a hablar de vectores y espacios vectoriales, poder decir cómo es que voy a medir la magnitud o la norma, cómo voy a medir eso y también cómo voy a medir la dirección. Esos son dos elementos muy importantes cuando estemos estudiando espacios vectoriales, porque no necesariamente es una forma única. No necesariamente es una forma única. Bueno, yo les voy a enviar hoy por la tarde, les enviaré tal vez un video donde hable un poco de